Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestra catequesis del día de hoy. Aprendiendo con Jesús. Aprendiendo con Jesús. Siempre aprendemos tantas cosas lindas, queridos niños, y vamos a estar muy atentos porque hoy nuestro tema es el siguiente, lo que Jesús nos quiere enseñar. El tema del día de hoy es el valor del sufrimiento. El valor del sufrimiento, queridos chicos. Qué lindo entonces Jesús que nos enseña a tener valor sobre el sufrimiento. Y ahora, queridos niños, vamos a estar muy atentos porque vamos, como siempre desde la Biblia, conocer lo que significa el sufrimiento. Y vamos sobre todo a estar muy atentos, vamos a tener nuestra Biblia y como siempre algo para escribir, queridos chicos. Escuchemos con mucha atención a nuestras compañeritas con la palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha: vengan, benditos de mi Padre, y tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y ustedes me dieron de beber, fui forastero y ustedes me recibieron en su casa, anduve sin ropas y me vistieron, estuve enfermo y fueron a visitarme, estuve en la cárcel y me fueron a ver. Entonces los justos dirán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos, o sin ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? El rey responderá: en verdad les digo, que cuando lo hicieron a alguno de los más pequeños de estos de mis hermanos, me lo hicieron a mí. Dirá después a los que están a la izquierda: malditos, aléjense de mí, y vayan al fuego eterno, que ha sido preparado para el diablo y para sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, era forastero y no me recibieron en su casa, estaba sin ropa y no me vistieron, estuve enfermo y encarcelado y no me visitaron. Estos preguntarán también: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, desnudo, forastero, enfermo, encarcelado y no te ayudamos? El rey les responderá: en verdad les digo, siempre que no lo hicieron a alguno de estos más pequeños, ustedes dejaron de hacérmelo a mí. Y estos irán al suplicio eterno y los buenos a la vida eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Qué lindo, queridos chicos, alabar al Señor por la grandeza de Dios, todo lo que nos regala, todo lo que Jesús nos ofrece en el día a día. Y ahora entonces vamos a estar muy atentos, queridos chicos, como siempre no se olviden, ya les dije recién que tienen que tener su Biblia, todos tenemos que tener nuestra Biblia en nuestras manos y sobre todo un cuadernito para ir anotando las cosas lindas y nuevas que Jesús nos va enseñando. Tenemos que conocer las cosas que Jesús nos va regalando. Y nosotros vamos a volver enseguida con nuestra catequesis, queridos chicos. Aprendiendo con Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
¿Quién es? ¿Por qué está aquí? No tiene importancia, pero mi nombre es Asur. ¿Qué quieres? ¿Por qué construye una torre tan alta, señor? Porque el rey lo ordenó. ¿Qué busca? ¿Tiene alguna relación con todo esto? ¿Qué interés tiene? Entiendo que usted se lo sugirió personalmente al rey. Desde luego que sí, lo sugerí para mostrar la gloria y grandeza de nuestro rey. ¿Y fue usted quien le dijo que negara a Dios Todopoderoso y construyera un dios de piedra? Desde luego, si un rey quiere mostrar su poder y su grandeza y su gloria, debe tener un dios propio. ¿Y usted quiere construir un dios de piedra para que diga todo lo que su rey quiere? Sí, pero ¿quién es usted? ¿Por qué se entromete? ¿Qué quiere? ¿Por qué me dice estas cosas? ¿Quién es usted? Le pregunté quién es y la razón por la cual vino a verme. ¡Responda! ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué busca? Vine a decirle que jamás terminará de construir esa torre porque no es la voluntad del Todopoderoso. Usted está loco. Lo haré azotar. ¡Guardias, guardias! ¡Aquí arriba! ¡Rápido! ¡Corran, corran! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Corran! ¿Qué tenemos que hacer, señor? ¡Saquen a ese ciego de mi carpa y azótenlo! Pero, señor, mire, no hay nadie. Esto es imposible. Había un hombre anciano, un niño y un perro. ¿A dónde fueron? Ofir, pagué mucho dinero para construir esta gran torre y ahora todos la miran sin mi autorización para hacerlo y sin pagarme ni una sola moneda. Merecen ser azotados. Yo no estoy preparado para compartir mi maravillosa torre con ustedes, caterva de miserables que no me pagan ni una sola moneda por mirarla sin pedir mi autorización. Señor, por favor, no diga eso. Siempre le obedecimos, siempre fuimos diligentes y atentos a cumplir sus órdenes. Necesito 1000 esclavos más y deben conseguirlos. Si no terminamos antes de la estación fría, tendremos que esperar otro año antes de que nuestra gran torre quede terminada. Por lo tanto, es necesario conseguir más hombres para terminar este trabajo a tiempo, señor. ¿Oyeron? Su deber ahora es conseguir más esclavos. Nadie ha puesto reparos jamás a mi generosidad. Y esta vez seré muy generoso también. ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Los asaltantes! ¡Los asaltantes! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Rodéenlo! ¡Rodéenlo! ¡Rápido! ¡Vamos! ¿Qué es lo que quieren ustedes? ¿Qué quieren? ¿Y por qué vienen aquí? Vamos, suelten sus armas si no quieren morir. Estamos listos para morir, pero ninguno de ustedes volverá a casa. ¿Por qué quieren pelear? Vinimos a ustedes en paz, no queremos pelear. Solo queríamos ayudarlos en nuestra misión para el rey, no se preocupen. ¿Y qué creen que es lo que debemos hacer? Vinieron con armas en sus manos. ¿Quieren que muramos sin defendernos? ¡Ah! Vinimos acá para hablar con ustedes. Muy bien, escuchamos. No pondremos resistencia. ¿Qué quieren? ¿Por qué vienen aquí? Deben ir a trabajar en la ciudad para terminar de construir la torre del rey. Si van, el rey quedará agradecido y les pagará por su trabajo. ¿Y qué pasa si nos negamos a ir? Su castigo será el peor. ¡Vamos! ¡Sí, vamos! ¡Avancen! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Él! ¡Él! ¡No, él no! ¡Cállate, mujer! O estos hombres van con nosotros o tendremos que matarlos a todos, ¿entienden? ¡Los mataremos a todos! ¿Para qué quieren a nuestros hombres? ¿A dónde los llevan? Vienen con nosotros para construir la gran torre del rey. ¡Vamos! Aquí, todos te verán. Primero que todo voy a orarle al Señor.
¡Oh, Dios! ¿Y quién es ese? Es el hombre que viene del desierto. ¿Y qué hace ahora? Solo quiere hablar. Sean fieles a Dios nuestro Creador. Él los sacó del vacío y les dio la vida. Nadie es más poderoso ni más omnipotente que Él. Él recompensa a los buenos y castiga a los malos. Escucha, hombre, ¿de qué Dios hablas? Hablo del Dios invisible, el Todopoderoso, el Creador. Tenemos un nuevo Dios ahora. Nuestro Dios es el que está en la cima de la torre. Nuestro rey le ordenó a Ofir, el arquitecto, tallar un dios de piedra roja y ahora el Dios que ves en la parte alta de la torre es el Dios de nuestra ciudad. Quien diga que ha visto a Dios es un mentiroso. Dios no puede verse con los ojos del hombre. Nadie puede hacer un Dios a su gusto. ¿Ni el rey, anciano profeta? No, tampoco el rey. ¿Pero de qué está hablando? Ese hombre está loco, es absurdo. Ellos le temen al rey. Tienes razón, abuelo, vamos. Gran rey, escúcheme. Dime qué quieres, anciano. Yo vengo en el nombre de Dios, gran rey. ¿Ah, sí? ¿Cómo puedes decir eso, anciano? Usted debe proclamar su omnipotencia. ¿Cómo? ¿Y en dónde estabas tú cuando él te habló? Estaba en el desierto, sumido en la oración, gran rey, cuando me habló y dijo que usted debe proclamar su omnipotencia a su pueblo y suspender la construcción de la torre, gran señor. ¿Así que eso te dijo? Sí, gran rey, mi Dios me envió aquí a decirle todo eso. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! No perdamos nuestro tiempo. Oh, gran rey, dígame entonces, se lo suplico, ¿qué respuesta le puedo dar a nuestro Señor? Que ahora tengo un Dios de piedra roja. Padre, por favor, perdónalo. Azur, no es tu culpa si los hombres son indiferentes. No es tu culpa. No debes sufrir pensando que es tu culpa. ¿Eres tú quien habla, mi señor? No pude hacer nada. Están más ciegos que yo. No te preocupes, Azur. Confundiré su lengua para que no se entiendan unos con otros. En esta forma dejarán de construir esta ciudad que se llamará Babel. Esto es confusión de lenguas. ¿No es hermoso? ¿Quieres que diga que es hermoso? Sí, es hermoso, pero hoy hablas una lengua que no entiendo. ¿Qué me dijiste? Es extraño porque no entiendo ni una sola palabra de lo que dices. Delicioso. Dale en mi nombre una moneda de plata al cocinero. Este es el último nivel. Tiene que ser espléndido, magnífico. Aquí la estatua del nuevo dios de la ciudad será venerada. El rey será complacido. ¡Cierra la carpa! ¡Rápido! Cuando la torre esté terminada se ofrecerá una gran fiesta y toda la ciudad celebrará la omnipotencia de nuestro rey. ¿Qué fue lo que dijiste? ¡No entiendo!
Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis del día de hoy. Aprendiendo con Jesús. Y así vamos aprendiendo con Jesucito que nos ama, que nos quiere, pero con un tema muy importante. Díganme, queridos niños, ¿cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es el valor del sufrimiento. El valor del sufrimiento. Sabemos que el sufrimiento tiene un valor, queridos chicos. No es que uno sufre por sufrir simplemente, sino que nosotros le podemos dar un valor muy importante para nuestra vida. Le podemos dar un valor que nos ayude a sanar tantas cosas que nos hieren en la vida, queridos chicos. Pero ahí está, el valor del sufrimiento significa que nosotros también crecemos, que nosotros también nos esforzamos y que nosotros también procuramos hacer cosas buenas, queridos niños. Bueno, vamos a estar muy atentos y vamos a escuchar lo que el Señor nos quiere regalar. Y vamos a entender muy bien lo que nos va diciendo y nos va explicando sobre el valor del sufrimiento. Está claro que las cosas no siempre son fáciles, pero sirven para hacernos fuertes. Son como un entrenamiento que nos ayuda a ser mejores. Un deportista que no se esfuerza no va a obtener nunca la victoria. Y esa es la fuerza, nos hace más fuertes. La fuerza de Dios es que nosotros, entendiendo el sufrimiento, que nos hace luchar, que nos hace empeñarnos, que nos hace sobre todo tomar compromiso, queridos chicos, eso nos ayuda a ser más fuertes. Si nosotros, queridos niños, no hacemos el ejercicio, si nosotros no nos esforzamos, si nosotros queremos que todo sea así fácil, queridos chicos, nunca vamos a sentirnos fuertes para luchar contra el mal, fuertes para luchar contra las cosas negativas. Por eso que es muy importante entender bien lo que hoy nos está pidiendo Jesús y nos está enseñando, el valor del sufrimiento. Vamos a seguir escuchando y vamos a entender qué significa el valor del sufrimiento, queridos niños. Durante la pasión, Jesús sufrió mucho por amor a nosotros. Por eso, si queremos parecernos a Jesús, no debemos entristecernos cuando algo nos cuesta, sino poner nuestra confianza en Dios. Podemos ofrecer a Dios las cosas que nos hacen sufrir como un pequeño sacrificio para unirnos a Jesús que sufre por nosotros en la cruz. Jesús mismo que sufrió tanto hasta morir en la cruz por cada uno de nosotros. Jesús que muere por nuestros pecados. Jesús que da todo de sí mismo, queridos chicos, pero este es el verdadero valor del sufrimiento. Lleva la cruz por nosotros, sufre, le golpean, le martirizan, le clavan en la cruz. Imagínense los clavos, queridos chicos, cómo duele, pero sin embargo ese sufrimiento Jesús sabía que era para nuestra liberación, que era para nuestra salvación. Jesús que muere en la cruz por nuestros pecados para liberarnos y para salvarnos, queridos niños. Bueno, ahora vamos a seguir escuchando algo más en qué consiste este valor del sufrimiento. A veces ocurren cosas que nos hacen sufrir. Pueden ser cosas importantes o cosas sencillas. Todas las cosas que nos hacen sufrir, queridos niños, podemos ofrecerle al Señor. Todo lo que a nosotros nos duele, nos pesa, es tan difícil en nuestra vida, sin embargo, queridos chicos, eso a nosotros nos ayuda para que podamos llevar adelante también nuestra vida. Todo eso podemos ofrecerle al Señor. Toda nuestra cruz, todo el peso del dolor, todo lo que nos cuesta, pero hay que vencer. No quedarse, queridos chicos, simplemente diciendo, cuesta mucho, es muy doloroso, es muy difícil. Ciertamente que la cruz y el peso de nuestra cruz y de nuestros sufrimientos siempre pesan y son difíciles de llevar adelante. Pero con valor tenemos que llevarlo porque eso para nosotros es importante para seguir creciendo en nuestra vida de cristianos. Queridos chicos, vamos a volver nosotros enseguida con nuestra catequesis.
Aprendiendo con Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Tercer misterio doloroso. Jesús coronado de espinas. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Niños, niños, estamos volviendo con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús, porque aprendemos tantas cosas lindas y nos vamos formando y nos vamos educando y nos vamos fortaleciendo, queridos chicos. Y aprendiendo con Jesús tiene que ser para nosotros el momento más lindo porque nos fortalece
en nuestra propia fe. Y ahora vamos al momento de las preguntitas. Quiero saber si ustedes estaban atentos. Y entonces, esta es la primera preguntita, queridos chicos. ¿Qué hizo Jesús, queridos chicos, en su pasión? Durante la pasión, Jesús sufrió mucho por amor a nosotros. Jesús en su pasión sufrió mucho por nosotros, niños. Mucho, mucho, mucho. Pero muere en la cruz, lleva la cruz, se esfuerza, sangra, llora, se cae también Jesús. Pero todo lo hace por amor. El sufrimiento de Jesús, Él lo ofrece por nuestra salvación. Todo sufrimiento, queridos niños, tiene que ayudarnos a nosotros también a redimir, a salvar, a ofrecer por los demás, para que las otras personas también sean personas buenas. Vamos a ofrecer nuestro sufrimiento, vamos a ofrecer lo que nosotros estamos sufriendo cada día, pero por el bien de los demás. Atención con la segunda preguntita. ¿Qué debemos hacer, queridos niños, si queremos parecernos a Jesús? Si queremos parecernos a Jesús, no debemos entristecernos por algo que nos cuesta, sino poner nuestra confianza en Dios. Si queremos parecernos a Jesús, tiene que ser eso, es decir, esforzarnos, luchar también nosotros, ofrecer nuestros sufrimientos, nuestros dolores, nuestras angustias, nuestros problemas, todo lo que tenemos y lo que se nos presenta, queridos chicos, tenemos que ser capaces de ofrecer al Señor. Y lo estamos ofreciendo para nuestra comunidad, lo estamos ofreciendo para nuestros amiguitos, lo estamos ofreciendo para nosotros mismos. Ese es el valor del sufrimiento, queridos niños. Y atención ahora porque viene la tercera preguntita. ¿Qué podemos nosotros ofrecer a Dios, queridos niños? Podemos ofrecer a Dios las cosas que nos hacen sufrir como un pequeño sacrificio para unirnos a Jesús. Y ciertamente, cada uno puede ofrecer y debe ofrecer a Dios su propio dolor, su propio sufrimiento, su empeño, su esfuerzo. Eso es lo que vale ante Dios. Si nosotros, queridos chicos, queremos triunfar, queremos ser personas de bien, queremos ser niños que se empeñen y que hacen bien las cosas, tenemos que ofrecer todo lo que nos cuesta también. El dolor de cada día tenemos que ofrecer al Señor, tenemos que ofrecer a Dios, para que así nosotros, queridos chicos, también podamos ser salvados y redimidos y ayudar para que otros niños, para que otras personas puedan entender que el sufrimiento tiene un valor, el valor de redención, así como Jesús, el valor de salvación, porque Jesús sufre mucho por nosotros en la cruz. Y ahora, queridos niños, vamos a hacer nuestra oración y le vamos a pedir a Jesús que siempre, siempre reza también por nosotros, pide también por nosotros, nos libera también de nuestros pecados. Y por eso vamos a decir juntos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Amén. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, queridos niños, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, queridos niños, con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús.